Se llama Pesaj o también llamada la fiesta de la Pascua. Permítame explicarle que la fiesta de la Pascua también tiene por nombre la fiesta del Seder. Seder. Fiesta de la Pascua, Pesaj o Seder. Esto tiene varios nombres porque obviamente nosotros estamos haciendo referencia a varias expresiones. En algún sentido son palabras del hebreo, son palabras del griego, y entonces es la palabra Pesaj significa, o es la palabra hebrea. Y básicamente esa palabra, esa expresión tiene como propósito pasar por alto. Eso es lo que significa Pascua, pasar por alto, pasar por alto. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la fiesta denominada la fiesta del Yom Kippur. Dijimos que Yom significa día, ¿cierto? Dijimos que Kippur significa cubrir, ¿no es así? Usted no apunta, por eso se le olvida. Yom Kippur significa que el día en que se cubre. Y de alguna manera esto significa que se han cubierto las faltas y los pecados. Era un día de perdón nacional. El pueblo hebreo, el pueblo que celebra o que participa del judaísmo, el día viernes para sábado celebraron el día de Yom Kippur. Les dije, comienza a las 6, 7 de la noche, la gente va a las sinagogas de 7 a 9 de la noche, luego todo el mundo se va para su casa en absoluto ayuno, desde todo punto de vista. Es un día de ayuno completo. Al otro día madrugan o muy temprano se van para la sinagoga otra vez, desde las 9 de la mañana están allí todo el día hasta caer la tarde. Es el momento en que ellos están todo el tiempo. Hay un break en el mediodía, pero no es un break para almorzar. Es un día de absoluto ayuno. No es como los ayunos que los cristianos estamos acostumbrados, ¿no? Que es de mediodía, ayunamos hasta las 12, nos levantamos a las 9 de la mañana, ¿cierto? Comemos bastante el día anterior, nos levantamos temprano en la mañana, tratamos de levantarnos tarde para que entonces sea el ayuno entre 10 y 12 más o menos, ¿no? Y a las 12 nos levantamos, y siempre que hay un ayuno de evangélicos, siempre suele suceder que hay una buena comida, un buen almuerzo. Entonces, esos son los ayunos a los que ya estamos acostumbrados, ¿no? Y cambiar eso no es fácil. Entonces, cuando hablamos del día del absoluto ayuno, y bien valdría la pena que nosotros pudiéramos vivir esa experiencia, yo lo invito a usted, lo animo para que vivas la experiencia de tener un día de ayuno, de absoluto ayuno, ¿no? En este caso sería ayuno absoluto, incluyendo la tecnología, incluyendo todo lo que tiene que ver con el internet y todas estas cosas. Que creo que en la época bíblica de eso no se hacía referencia porque no existía, pero seguro que si la tecnología hubiese estado en aquella época, en la tecnología se hubiera incluido dentro del ayuno. ¿Está claro? Entonces, bueno, es la fiesta en la tarde de ese sábado. En la tarde del sábado ellos celebran lo que se considera o hacen remembranza, leen el libro del profeta Jonás. Lo suelen hacer siempre y eso lo mencionamos la semana pasada. En la próxima semana estaremos hablando de otras fiestas. Acuérdense que son varias fiestas y hemos querido estudiarlas una a una. Ya tú te quieres adelantar, entonces está bien. Es mejor estar adelantado que estar atrasado. Así que eso está muy bien. Pero sí, importante que sepamos que el ayuno es absoluto, completo, ¿no? De alguna manera el ayuno que vivió la reina Esther fue un ayuno, dice, no comerán ni beberán, ¿cierto? Ni comer ni beber. Y en el caso de Esther, el ayuno fue de 3 días, ¿cierto? En este caso, nosotros de alguna manera debemos volver a esas experiencias y a vivir esos momentos
que obviamente le traen a nuestro corazón un maravilloso crecimiento espiritual. Le decía yo la semana pasada que si pueden, cuando una persona está enferma, la persona puede comer el día del Yom Kippur, pero solamente puede comer lo que le quepa en un cachete. Solamente puede beber lo que le quepa en un cachete. Quiere decir, toma solamente agua, se lo ponen en el cachete y se lo tragan. No puede ser que un trago, un sorbo y otro sorbo y otro sorbo. No. Eso es restringido, ¿no? Ellos tienen una restricción muy fuerte, pero es importante que el ayuno no ha sido abolido. Forma parte de la experiencia de fe que nosotros como creyentes debemos también vivir. Bien, vamos a hablar acerca de la Pascua. Se puede decir que el día de la Pascua o la celebración de la Pascua es de alguna manera la celebración por excelencia para el pueblo hebreo. Les decía que la gente suele confundir mucho la fiesta de la Pascua con el día de Yom Kippur. Cierto, la gente lo confunde mucho y piensan que es lo mismo, que es el día que se sacrifica el cordero, que es el día. Sí, la gente tiene que tener claro que son dos días diferentes. Quiero simplemente decirle que el Yom Kippur se celebra en septiembre y la Pascua se celebra entre marzo y abril. Por lo tanto, ya sabiendo simplemente que son dos fechas distintas, es indudable que se sepa y se tenga claro que son dos festividades completamente diferentes. En la fiesta del Yom Kippur, que se celebraba primero en el templo, en el tabernáculo, luego se celebró en el templo, y que hoy día se celebra de manera incruenta en las sinagogas, de alguna manera esa celebración era hecha por el sacerdote, era efectuada por el sacerdote. Eran los sacerdotes, eran los que se encargaban de oficiar el servicio, los que presidían esa celebración. La fiesta de la Pascua no era una actividad del templo, no era una actividad del tabernáculo. La fiesta de la Pascua era una actividad que se realizaba y se realiza hoy día en los hogares de las personas. Así que eso es importante que lo diferenciemos. En la época bíblica, en la fiesta del Yom Kippur, era el sumo sacerdote quien oficiaba y presidía la ceremonia, mientras que en la fiesta de la Pascua la ceremonia era presidida y es presidida hoy día todavía por el padre de familia. ¿Está claro? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. La fiesta de la Pascua es la fiesta del Antiguo Testamento que no solamente celebra la liberación del pueblo de Israel de Egipto, sino que conmemora lo que significó ese paso de lo que representó y lo que la palabra de Dios nos enseña en los primeros libros, o en los primeros capítulos más bien, del libro del Éxodo. Allí está la narración completa de cómo Dios endureció, recrudeció de una forma muy fuerte su mano contra Israel, contra Faraón. Y de alguna manera, una de las cosas que Dios dice en su palabra que hizo fue guardar al pueblo de Israel de todo lo que estaba viviendo la nación. Entonces se celebra cuando el pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud de Egipto. Acuérdense que el pueblo de Israel duró esclavo en Egipto por 430 años. Es importante que sepamos que los israelitas que llegaron a Egipto, que en primer lugar fue José y luego su familia y luego 70 más, vivieron en Egipto y inicialmente fueron unos convidados por el faraón, pero luego terminaron siendo esclavos y el pueblo se volvió completamente cautivo. Hubo una cautividad impresionante. Eso lo podemos mirar en los primeros capítulos del libro del Éxodo, ¿cierto? Ahí lo miramos, y desde el capítulo 7 hasta el capítulo 11 del libro del Éxodo vemos cómo se gestaron cada una de las plagas de Egipto. Cada plaga tenía como propósito no solamente mostrarle al pueblo de Israel el poder del Dios que los estaba liberando, sino que cada una de esas plagas tenía como propósito ridiculizar los dioses paganos que el pueblo de Israel tenía. ¿Está claro?
Eso es importante que lo mencionemos porque nada sucedió, nada sucede de forma casual. Todo Dios lo hace con un propósito perfecto, específico, claro. Y cuando todos tenemos eso en mente, nuestra vida y nuestro corazón son muy bendecidos. Así que entre el capítulo 7 y en el capítulo 11 del libro del Éxodo encontramos las 10, o más bien las 11, las 9 plagas de Egipto. Porque la última plaga, ¿cuál fue? La muerte de los primogénitos. Era esta la última de las fiestas, la última de las plagas, y fue precisamente la que generó la fiesta de la Pascua. Quiero que leamos, quiero que vengas conmigo. Vamos a leer lo que la palabra del Señor nos recuerda y nos dice en el capítulo 12, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Ahí entonces encontramos cada una de las maneras, como Dios dijo, que se debía celebrar la fiesta de la Pascua. Dios anunció en el capítulo 11 la muerte de los primogénitos. Y en el capítulo 12 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en todos los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Y dice: pero si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y en aquella noche comerán la carne asada al fuego y comerán panes sin levadura y también comerán hierbas amargas. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en el fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de hombres como de animales o de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Recuerde que cada plaga tenía ese propósito, ¿no? Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días después comerás pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Acuérdense, y esta pregunta que tú hiciste la semana pasada es importante que la tengamos todos clara. Esta es una fiesta que evidentemente tenía como propósito un pacto, una evidencia histórica entre el Señor y el pueblo de Israel. La iglesia como tal no está obligada
a celebrar ninguna de estas fiestas. Esto quiero que lo tengan claro. Quiero que lo tengan claro. Nosotros no estamos llamados a celebrar ninguna de estas fiestas. ¿Está claro? ¿Está claro? No estamos llamados a celebrar ninguna de estas fiestas. Una cosa podría ser, por ejemplo, que tratáramos de hacer una analogía de la fiesta y hacer una aplicación al tiempo actual. Pero en ningún caso nosotros vamos a celebrar la fiesta como tal, porque las fiestas como tal tenían como propósito mostrar proféticamente lo que sucedería en la persona y en la obra de Cristo. De manera que si nosotros como iglesia, nosotros comenzamos a practicar este tipo de fiestas, prácticamente estaríamos haciendo lo mismo, ¿ok? Estaríamos haciendo lo mismo que hace la iglesia tradicional, que es volver a sacrificar a Cristo y toda la historia, que para nosotros es bien clara cuando leemos la carta a los Hebreos, que lo que Cristo hizo, lo hizo una sola vez y para siempre, y desde entonces la iglesia solamente tiene que vivir y disfrutar lo que significa la bendición, el privilegio. Le recordaba cuando estuvimos comenzando a hablar de la ley, cuando hicimos al principio de esta enseñanza o de este módulo, comenzamos a hablar acerca de la ley de la gracia, y yo les enseñé a ustedes que una cosa es la ley. La ley era como los andamios para la construcción de un edificio. Está claro, los andamios se necesitaban para poder construir el edificio, pero una vez construido el edificio, los andamios estorban. Los andamios no hacen nada más que estorbo. Por lo tanto, hay que quitar los andamios. Eso es exactamente lo que nosotros tenemos que leer a la luz de las Escrituras. Lo que este tipo de fiestas significaban, lo que todo este tipo de actos rituales representaban, eran los andamios. Está claro que de alguna manera lo que estaban era mostrando la construcción del edificio que sería la iglesia de Cristo. Cuando la obra se consumó, cuando la obra de la cruz se cumplió, pues los andamios hay que simplemente quitarlos porque son obsoletos, porque no sirven y porque no se necesitan. Amén. Por favor, ahora que el hermano Richard estaba diciendo, fíjese que él hace una referencia a un amigo, decías tú, ¿no? A alguien que él conocía, que comenzaron siendo judíos mesiánicos. Quiere decir cristianos mesiánicos. Es decir, cristianos que comenzaron a practicar el judaísmo, que comenzaron a decir, oye, ven acá, pero si nosotros somos el Israel espiritual, vamos a celebrar lo mismo, vamos a colocarnos las mismas indumentarias, a vivir las mismas prácticas, a repetir las mismas ceremonias y hacerlo. Y llega un punto en que ellos comienzan, y qué triste es eso, ¿no? Qué triste es eso que pase, que terminan las personas poniéndose kipá. Eso es una cosa absurda, que usted se ponga un kipá. Es totalmente absurdo, ¿no es así? Aunque el símbolo del kipá es maravilloso. ¿Por qué? Porque para el judío colocarse el kipá era una manera de demostrar que él estaba bajo cobertura de Dios. Pero nosotros no estamos llamados a celebrar, ni a colocarnos el talí, ni a disfrutar, ni a vivir, ni a practicar ninguna de estas ceremonias. Porque la gente comienza primero haciendo una mezcla, un sincretismo entre judaísmo y cristianismo. Y aun cuando son dos religiones monoteístas y cada una de ellas tienen a Abraham como padre, son dos cosas distintas. El judaísmo como tal mira a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, como un farsante. Lo mira como un lunático, lo mira como un loco desquiciado. Entonces no hay similitud entre el judaísmo y el cristianismo, no existe. Por lo tanto, hacer ese sincretismo, hacer esa alianza, esa mezcolanza, es completamente absurdo, innecesario y pagano además. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente comienza con eso y terminan, fíjate tú que él terminó diciendo, pero ya resulta que se volvieron judíos. Porque es que los judíos no buscan prosélitos. Ellos no andan buscando como tú y como yo, porque a la iglesia de Cristo el Señor le dijo, vayan y busquen a los perdidos, tráiganlos, hagan los discípulos, bautícenlos. ¿Cierto que sí? Al pueblo de Israel Dios no les dijo eso. Por lo tanto, a los judíos no les interesa que tú te vuelvas judío. Ellos no, es más, no quieren que tú te vayas a volver judío. Pero si tú
de alguna manera te quieres volver judío y lo insistes y lo insistes y lo insistes, pues ellos te aceptan. Ahora, ¿cuál es la manera en que ellos te aceptan eso? Que tú tengas que blasfemar el nombre del Señor Jesucristo, ¿cierto? Así que mira la cosa, comienza como algo, ay, tan lindo las festividades del pueblo hebreo, vamos a vivirlas, vamos a practicarlas, vamos a repetirlas, y la gente termina entonces allá, porque esa es la tendencia normal y natural del corazón humano. La tendencia normal del hombre es volver lo que es una figura, lo que es un símbolo, de darle esencia, y eso que antes era un símbolo que tipificaba, que mostraba algo más profundo, la gente se quedó con aquello. Eso fue lo que de alguna manera les expliqué a ustedes, lo que sucedió allá en el libro de Números capítulo 21, cuando se gestó, el Señor dijo que a Moisés quisiera una serpiente de bronce, la colocara sobre una asta, y entonces que cualquiera que mirara en la serpiente. Bueno, eso el pueblo de Israel terminó convirtiéndola en un objeto de adoración, de honra, de idolatría, lo cual es antibíblico, lo cual es pecado. Amén. Entonces, por favor, yo no quiero que usted naufrague en la fe. Yo no quiero que usted apostate de la fe. La palabra apostasía significa eso, negar la fe, ¿cierto? Y la Biblia lo dice: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, comenzarán a enseñar y a hacer una cantidad de cosas que van contrarias a la palabra. Y oiga, cuando la Biblia habla de la apostasía, me decían algunas personas, oiga, pastor, antes allá en esa iglesia había un líder que era líder de la iglesia, y ahora resulta que se volvió judío, se está volviendo mesiánico. Entonces, momentico, voy a aclararle para que a usted le tenga claro. Páreme ahí la historia porque se la voy a aclarar. No era de nosotros, porque el apóstol Pablo decía: porque si hubiera sido de nosotros, se hubiera quedado con nosotros. ¿Está claro? No era de nosotros. Y aquí, tristemente lo digo, no todo el que está aquí, no lo digo esta noche, no, porque usted está aquí porque usted es de los nuestros. Pero en la iglesia pueden haber personas que simplemente están, pero no están, ¿cierto? Como dijo el Señor del pueblo de Israel: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y es fácil alejarse de Dios. Así que, por favor, entonces, continuamos con el tema de la fiesta de la Pascua. ¿Qué hacen los judíos? Importante que lo tengamos claro. La fiesta de la Pascua es bien linda, porque no solamente a mí me gustaría enormemente, y quiero aclarar esto, ¿no? A mí me gustaría enormemente participar un día con un judío de la fiesta de la Pascua. Yo tuve la oportunidad, el rabino con el que yo estuve hablando la semana pasada, que les dije que hablé con uno por teléfono para que medio me recordara algunas cosas, ¿no? Que aunque están en la literatura, pues yo quería que él me explicara algunas cosas desde su perspectiva, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir a su casa. Fui a su casa. Me pidieron que fuera a orar por su esposa. Tengo entendido que oré por su esposa y estuvimos allá porque estaba enferma. Oré y fui a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Así que pidieron que fuera a orar. Y qué lindo sería participar, más que como ¿qué le digo? Como una persona que quiera comerse el cordero, ¿no? Porque hay gente ay, chévere, voy a ir. Más como para vivir la experiencia, ¿no? De lo que ellos viven. Porque para el pueblo de Israel, sí, la fiesta de la Pascua es una ceremonia, como lo dice aquí, como un estatuto perpetuo. Es una fiesta solemne, es como un estatuto perpetuo. La primera fiesta de la Pascua se celebró con rapidez. Aquí lo dice. Tenían que estar vestidos como quien dice: no se van a comer. Por lo general, cuando uno va a cenar, cuando uno va a comer,
uno suele sentirse un poquito más relajado, ¿no? Porque es el momento de comer. Pero el pueblo de Israel, la primera de las Pascuas, es decir, la que instituyó el Señor en el capítulo 12 de la carta del libro del Éxodo, esa primera fiesta fue una fiesta donde el Señor dijo: quiero que se la coman apresuradamente. ¿Por qué? Porque de esa manera el Señor estaba diciendo: esta es la noche en que el ángel de la muerte va a pasar. Así que quiero que se coman la fiesta, la Pascua. Quiero que celebren la Pascua cuanto antes, porque esta es una noche donde van a suceder cosas muy importantes, donde se van a gestar, se van a morir muchos. Y yo quiero que esta noche, que es la última noche que ustedes van a vivir en Egipto, quiero que esta noche ustedes se preparen, porque esa fue una noche impresionante. Usted sigue leyendo lo que significó la muerte de los primogénitos, cómo los egipcios esa misma noche, oiga, celebraron la fiesta de la Pascua, cogieron la sangre del cordero, lo colocaron en los dinteles de las puertas. Se murieron los primogénitos tanto de casa de los egipcios como de los animales. ¿Ok? Además de eso, esa misma noche el pueblo de Israel despojó a los egipcios. Fueron de casa en casa a la casa de los egipcios y les quitaron y les pidieron. Y dice la palabra que el pueblo de Israel ese día se fue con muchas propiedades, con muchas riquezas de Egipto. Eso sucedió una sola noche. Hoy día el pueblo de Israel celebra la Pascua, los judíos. Y es importante que hagamos la diferencia, ¿no?, entre el pueblo de Israel y los judíos, porque el judaísmo es la religión, ¿no? Israel es la nación, pero el judaísmo es la religión. Hoy día los judíos celebran la Pascua, y a diferencia de la primera Pascua, que la celebraron con rapidez, esta segunda Pascua, la segunda Pascua, es decir, la que celebraron ellos ya en la tierra, ya fuera de la libertad, fuera de la cautividad, en camino a la tierra prometida, esa segunda Pascua ya la celebraron con mucha. De hecho, hoy día, cuando celebran la Pascua, los judíos se recuestan, se reclinan, ¿cierto? Es una manera con la que ellos están diciendo: hoy estamos celebrando una Pascua diferente. Tanto que, como ellos tienen como profecía que un día serán reunificados en la tierra de Palestina, ya en la tierra de Israel, en la tierra de Jerusalén, ellos en medio de la Pascua hacen una declaración donde ellos dicen: hoy estamos aquí celebrando la fiesta, ¿cierto? Dicen específicamente esto, dicen: este es el pan de la aflicción que nuestros padres comieron en Egipto. Este año aquí, el próximo en Jerusalén. Este año esclaviza, el próximo liberará. Así que para los judíos, entonces, la fiesta de la Pascua es una fiesta donde ellos siempre hacen referencia a su deseo de volver a la tierra prometida. Eso es lo que ellos quieren, lo anhelan con profunda convicción, como también anhelan que se restaure, que se reanude, que se levante otra vez el templo. Entonces los judíos celebran esa fiesta. Hoy día la celebran, toman 4 copas de vino, ¿ok? 4 copas de vino. El vino que ellos utilizan es el vino Manichegui. ¿Lo han probado? ¿Ah? ¿Han probado el vino Manichegui? Sí, tienen que ser. Acuérdense que los judíos comen, todo lo que comen los judíos debe tener algo que dice kosher, que significa que es comida preparada en actos de purificación. Quiere decir que es comida que a ellos como judíos no los contamina. Se llama la comida kosher. Usted puede mirar, hay algunos productos, el cornflake de Kellogg's. ¿Han comido cornflake de Kellogg's? ¿Ok? Estos cereales, en la mayoría de esas cajitas dice que es comida kosher, que significa que es comida que los judíos pueden comer. ¿Ok? Así que usted no ahora se ponga usted a buscar comida kosher porque ahora yo quiero comer. No, sabe que usted no necesita eso. La Biblia lo dice en el Nuevo Testamento
quiero venir al Nuevo Testamento, no para que no se me queden en el Antiguo Pacto. Vengo al Nuevo Testamento cuando el Señor le dijo a Pedro: ve a la casa de Cornelio, hay un lienzo, toda la historia. Señor, mata y come. Pero Señor, ¿cómo voy a comer eso si es que eso es inmundo? Y el Señor le dijo: ¿cómo vas a llamar tu inmundo lo que yo he santificado? Evidencia de que el Señor le estaba diciendo a ellos que ellos debían de alguna manera acercarse al judaísmo, al pueblo gentil, porque del pueblo gentil el Señor estaba levantando a la iglesia. En fin, toda esta historia maravillosa de la que tú y hoy disfrutamos. Pero la comida kosher sí es una comida muy especial para los judíos. Y la primera, la cena de la Pascua, que también se llama la cena del Seder. ¿Por qué Seder? Porque significa esa palabra orden, ¿ok? Porque todo tiene que hacerse con mucho orden. Y quiero explicarles rápidamente cómo es que ellos celebran la Pascua. Primero, antes del inicio del Seder, la mujer, la señora de la casa, la madre de los hijos, enciende unas velas especiales para evidenciar que está comenzando el momento sagrado, ¿ok? Inmediatamente después, el que preside la cena, el que preside la Pascua, que es el padre de familia, levanta la primera copa de vino, que se llama la copa de la santificación, y él pide la bendición, ¿ok? Luego de eso, cuando todos están listos para participar de la comida de la Pascua, el líder, cuando todo el mundo está sentado, se levanta, se lava las manos, ¿cierto? Luego pasa entre los que están presentes un poco de agua salada y pasa unas hojitas que pudieran ser, por ejemplo, unas hojitas de lechuga, pudiera ser unas hojitas de perejil, o pudiera ser unos pedacitos de rábano, ¿ok? Para simbolizar, la gente los moja en el agua salada y comen lo que se denomina las hierbas amargas. Eso tiene un significado. Las hierbas amargas hacen referencia a la amargura. Se está acabando la amargura de lo que significó la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. O sea, cuando ellos están comiendo y de alguna manera, escúcheme bien, una de las cosas por las cuales el Señor estableció este tipo de fiestas solemnes es para que a la gente de Israel no se les olvidara por dónde el Señor los había pasado y de dónde el Señor los había sacado. Así que cada una de estas fiestas tenía como propósito casi que como que recordar anualmente, permanentemente, que Dios había sido bueno, y para que de alguna manera el mensaje de la fe se pudiera perpetuar entre una generación y la otra generación, para que no se perdiera, ¿cierto? Una de las cosas que yo leo en la Biblia, cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán, levantaron un monumento con 12 piedras, y entonces el Señor, yo quiero que estas piedras ustedes las levanten aquí, para que cuando sus hijos crezcan y vean estas piedras y pregunten: oye, ¿esas piedras de dónde son? Entonces van a decir: es que esas piedras simbolizan que un día el Señor nos hizo pasar por el río Jordán en seco. Eso es importante. Con esto que quiero decirle, que muchas de las cosas que Dios estableció para la nación era para que se fuera perpetuando. Acuérdense que hoy día nosotros tenemos la Biblia, nosotros hoy día tenemos la palabra, pero en aquel entonces, cuando se estaba dando el proceso de la escritura, era a través de este tipo de prácticas a través de las cuales el Señor les recordaba a los judíos de una manera, y ellos comenzaban a la tradición oral, ¿cierto? La tradición oral, que algunos le inventaron muchas más cosas, ¿cierto? Le inventaron y les añadieron una cantidad de cosas que inclusive hoy hay muchos judíos que, por no ceñirse a los libros sagrados, le comenzaron a añadir, porque para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, las tradiciones son muy importantes. De ahí es que la iglesia tradicional, por eso se llama tradicional, porque también tomó la tradición de la iglesia y han inventado una cantidad de cosas, y lo que a ellos se les ocurre, entonces terminan adaptándolo, ¿no? Y de hecho hay muchos judíos que son cabalistas. Entonces hay muchos judíos que hacen cosas que van en contra de la palabra, ¿no? Porque así como el cristianismo tiene sectas, ¿ok?, el judaísmo también tiene sectas. Y algunos de ellos, no todos los judíos son iguales. Hay judíos que son ortodoxos. Bueno, eso es muy largo de contar. Pero bueno, se pasan las hierbas amargas, la gente las come,
¿cierto? Y eso pues obviamente era la demostración de que ellos tenían que recordar las lágrimas que los israelitas derramaron durante toda su esclavitud en Egipto. Luego de eso se levanta el líder, después que ya todo el mundo ha comido esto, el líder toma el pan, ¿cierto? El pan que hoy día la gente, ellos lo traen. Le pregunté a mi amigo, el judío que le pregunté, ven acá, ¿usted dónde puedo comprar ese pan? Bueno, ese pan no es el pan ácimo, que se denomina también el pan, el matzah, Es un pan muy especial, es como una galleta de soda. Vea usted una galleta de soda, pero más grande, bueno, igualito. Pero es un pan sin levadura. Pues obviamente en Colombia, en Barranquilla, la comunidad trae eso para acá en las fiestas, porque no lo utilizan en todo momento. O sea, cuando hay fiestas, ellos traen. Pero hay ciudades y hay países donde pueden siempre comprar. Por ejemplo, la comunidad judía en Panamá es muy grande, por lo tanto, allá siempre se puede comprar este tipo de cosas, como en los Estados Unidos. Pero en Colombia, en Barranquilla, particularmente usted no puede comprar eso, porque eso es solamente cuando vienen las festividades. ¿Y dónde las compran? Allá en la sinagoga, ¿ok? Allá donde la gente las va a comprar. Entonces el pan, el padre de familia partía el pan y le repartía a cada uno de ellos un poquito de ese pan y guardaba otro pedazo, o la mitad de ese pan, lo escondía debajo de un almohadón. Y a eso se le llamaba el aficomán, o se le llama el aficomán. Luego de eso viene la segunda copa. Ya habiendo pasado esta segunda, la primera copa, viene la segunda, que es la segunda copa. El líder toma la segunda copa de vino, ¿cierto? La bendice. Ninguno bebía de ella hasta que terminara el agadá. ¿Qué es el agadá? El agadá, entonces, ¿qué hacen los judíos? Todos rodeados, todos reunidos en la mesa. Los judíos, el más niño de todos le hace una pregunta. Pregunta: ¿por qué estamos celebrando esto? Eso sí, toda la fiesta, el más pequeñito tiene que preguntar. Le dice: usted tiene que preguntar esto, ¿ah? Y el niño pregunta: ¿por qué estamos celebrando esto? Entonces, ¿qué hace el padre de familia? Entonces el padre de familia viene y hace una remembranza de todo lo que significó la Pascua, el sacrificio, las hierbas amargas. O sea, el padre de familia viene y hace una recordación de todo lo que significó la esclavitud de Egipto y la liberación de la nación en relación a eso. Después viene la primera parte del Alel, ¿cierto? La primera parte del Alel es prácticamente cuando se termina el Agadá. El Agadá el Agadá se denomina a la remembranza, digámoslo de alguna manera, a la recordación, al traer a memoria todo lo que sucedió, se llama el Agadá. Cuando termine el Agadá, el líder alza su copa, ¿cierto? E invita a todos los que están allí reunidos a entonar el Alel o el Halel, que también se denomina Alel o Halel, que es específicamente cuando ellos leen el Salmo 113. Salmo 113, los judíos leen el Salmo 113 y leen el Salmo 116. Voy a leérselo, no es muy largo, así que vamos a leerlo. Dice: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre todos los reinos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo, y le hace habitar él hace habitar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de sus hijos. Aquí esto es una recordación del canto de Ana, cuando ella, siendo estéril, ¿cierto?, recibió la promesa de que sería la madre del futuro profeta de la nación. Ella hace un canto, el canto de Ana, que se encuentra en el primer libro de Samuel. Bien lindo que lo lea. Y hay una palabra bien linda en ese canto de Ana que dice, y es maravilloso, que cada vez que de repente lo recuerdo, me lleno de mucha ternura al saber, por ejemplo, que dice la Biblia: nadie será fuerte en su propia fuerza. Amén, dígame a eso. Nadie será fuerte en su propia fuerza. Eso es importante para que usted no se le olvide que usted no puede ser fuerte en su propia fuerza, ¿no?
El Salmo 114 dice: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, a Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué salisteis como carneros? Y vosotros collados como corderitos. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Dígame a eso. Después de aquel jalel, ¿cierto? Todos bebían de la segunda copa. Y después de beber la segunda copa viene entonces lo que se denomina la cena propiamente dicha. Ahí viene en donde todos se tienen que lavar las manos. El líder toma los panes de mazo, los parte en pedazos, los sumerge en una mezcla de hierbas amargas y los repartía entre los participantes. Luego ahí se participaba entonces de la cena como tal. La cena, ya le decía, que es un cordero, que no lo pueden cocinar, ¿cierto? Que lo tienen que asar. Es un cordero asado, ¿ok? Y ya leímos en la palabra cómo debía tener esas características. Se lo tenían que comer todo. Por eso decía, si una familia es muy pequeña, ok, entonces vamos a unirnos con otro, porque del cordero no puede quedar absolutamente nada, ok. Luego viene la oración de agradecimiento después de la comida y se bebe la tercera copa. Esas copitas de vino Manichegui, no le estoy dando libertad que se las tome, porque, hermano, eso lo pone chapeto a usted, porque eso tiene su alcohol, ¿ah? Cuidado, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, dice la Biblia. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Una vez finalizada la cena, el líder de la celebración sirve la copa de vino. Todos oraban agradeciendo por esta tercera copa de vino, llamada la copa de la redención, y entonces bebían. Para el final, ya una vez terminada esto, una vez cuando todos han tomado la tercera copa, recitan la segunda parte del jalel, la alabanza. Entonces leen el Salmo 115, leen el Salmo 118, ¿ok? Nadie bebía de vino entre la tercera copa y la segunda parte del jalel. Una vez finalizado el canto, bebían la cuarta copa de vino, llamada la copa de la alabanza, ¿ok? Y ahí, entonces, una vez finalizada la cuarta copa, la copa de la alabanza, se finalizaba el seder. El seder, que es lo mismo de la fiesta del Pesaj, ¿ok? El seder es la cena, la fiesta como tal. Entonces, haciendo una serie de analogías, porque, y ahí vuelvo a decirlo, como iglesia no debemos celebrar la cena, no debemos celebrar, perdón, la Pascua, porque nuestra Pascua ya fue crucificada, ya fue sacrificada, la cual es Cristo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Y acuérdense que Jesucristo, un día antes importante, el cordero se sacrificaba. Bueno, yo voy a explicarle un poquito eso. Voy a leerle, por ejemplo, en Lucas 22, 17 y 18, dice, hablando del padre de familia, ¿no? El que preside la cena, la Pascua, dice que Jesucristo allí en la cena, en la última cena, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Cierto? Cuando hablamos de esto, estamos refiriéndonos a que Jesucristo estaba participando y estaba demostrando con aquello que se estaba gestando un nuevo pacto, porque él dijo: este vino es mi sangre, sangre de un nuevo pacto, símbolo de del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El pacto que se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo, ay, mis hermanos, ojos que no escriben, con razón que no recuerdan. Búsquelo. Cuando nosotros miramos esta parte, encontramos, por ejemplo, en el lavamiento de las manos, Jesucristo hizo todo lo que significaba la Pascua. La Pascua, aquella Pascua,
que se celebraba el viernes, aquella Pascua que se estaba gestando, que era una indicación de que vendría un día de gran solemnidad, porque era el día en el que se iba a celebrar como tal la fiesta de la Pascua. Todos los sábados en el pueblo de Israel, todos los sábados había, importante que lo sepamos, todos los sábados había lo que se denomina para ellos el Shabbat. Pero ese sábado no era un Shabbat normal. El sábado era un Shabbat diferente. Era un Shabbat que tenía referencia a la Pascua, porque era un Shabbat de gran solemnidad. Entonces, cuando nosotros miramos eso, importante que usted lo sepa, que el cordero se tenía que escoger 4 días antes. No era, dice que en el día 10 del mes de Nisan se escogía el cordero 4 días antes. ¿Ves? El cordero lo escogían y solo hasta las 2 tardes del día viernes era cuando el cordero se sacrificaba. La cena del Señor, la última cena que Jesucristo vivió no fue una última cena con cordero. Esa última cena de Cristo no tuvo cordero, porque Él era el cordero, ¿ok? Y el cordero se tenía que sacrificar a la mitad de las 2 tardes. Importante. Cristo no murió a las 3 de la tarde porque dijo, son las 3 de la tarde, voy a morir. No, Cristo se murió a las 3 de la tarde porque era la hora novena. La hora novena era la hora del sacrificio. En la mitad de las 2 tardes es que se sacrificaba el cordero. ¿Ok? Importante entonces que eso lo tengamos presente. El relato, y aquí fíjense que Cristo sí se lava las manos. Cristo, y no solamente lava las manos, Cristo dice la palabra que lava los pies de los discípulos. Así que aquí hay una maravillosa indicación. Cristo fue más allá de la tradición del lavado de las manos. Él dio una lección de humildad a los discípulos al lavarle los pies. Eso se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Luego vemos, por ejemplo, el relato de la cena. Dijo Jesús: esto es mi cuerpo. Es la interpretación que Cristo hace de la Pascua. Cristo reinterpretó, óigame bien, Cristo reinterpretó el sentido de la Pascua e introduce lo que se denomina hoy como la cena del Señor. La cena del Señor. Ahora, la cena del Señor hoy día en las iglesias la celebramos. Cenas como esta, bien, un poquito de pan, pedacito de pan, un poquito de jugo de uva, de vino. Pero en la época primitiva, la cena del Señor tenía pan y tenía vino, sí, pero también se podía disfrutar de las comidas. ¿Okay? La gente podía. El día de la cena del Señor era un día donde se participaba del pan y del vino, pero también se comía comida de verdad, verdad. Solo que en una iglesia no podemos tener comida de verdad, verdad, ¿cierto? Porque ese día, imagínense, el que no viene a la iglesia ese día sí viene. El cordero es sacrificado y el pan sin levadura adquiere mayor sentido. ¿Por qué pan sin levadura? Porque el pan, que simboliza el cuerpo de Cristo, no podía tener levadura. ¿Por qué no podía tener levadura? Porque la levadura es símbolo de pecado y Cristo se ofreció, ¿cierto? Cristo se ofreció como evidencia de que Él era, su cuerpo estaba siendo entregado y por tanto en Él no había ningún tipo de pecado. Amén. Y por eso el pan tenía que ser sin levadura. Ahora usted me dirá: pastor, y si nosotros disfrutamos la cena del Señor y comemos el pan con levadura, ¿eso está malo o está bien? No hay problema. Acuérdense que nosotros no estamos sacrificando a Cristo. ¿Está claro? No estamos sacrificando a Cristo, por lo tanto no estamos haciendo un recorderis, no estamos viviendo la esencia, estamos simplemente recordando que el pan es símbolo, pues obviamente de la cena, del cuerpo de Cristo. En el Nuevo Testamento se nos ofrece
una explicación muy importante, porque la gente, así como el pueblo de Israel, no podían participar de la cena del Señor, de la Pascua, simplemente por la rutina de participarla. En la iglesia de Cristo tampoco nosotros podemos participar de la cena del Señor como que esto fuera, ay, bueno, están entregando un poquito de pan. No, la Biblia lo dice. Uno no puede ver la cena del Señor como que la cena del Señor fuera algo, está repartiendo un pedacito de pan. No, un momentico, dice la palabra en el capítulo, primera carta a los Corintios, en el capítulo 2:11, ahí habla de los abusos de la cena del Señor. ¿Por qué se hicieron abusos de la cena del Señor? Porque mucha gente iba a la iglesia simplemente a comer, ¿ok? Y eso es normal. En los grupos de oración donde no hay comida, no llega la gente. Y donde hay mucha comida, allá llega la gente, hermano. En el capítulo 11, versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y el otro se embriaga. ¿Por qué pues no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también Jesús porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Importante, la cena del Señor en la espontaneidad de la iglesia, porque la iglesia suele ser muy espontánea. Y es verdad, porque para nosotros estamos obligados a la liturgia, a la rutina que en aquel entonces se vivía. Pero importante que cuando en la iglesia de Cristo la Biblia hace referencia a tomar la cena, la Biblia dice que la cena no se puede tomar de una manera ligera, que la cena no se puede tomar de una manera indigna, porque el que come y bebe de la cena sin discernir el cuerpo del Señor está comiendo juicio y está bebiendo juicio. ¿En qué sentido? Quiero que por favor tengamos claro esto. ¿En qué sentido debemos darle significación a esta palabra? Lo que está diciendo la Biblia es que si una persona come una persona puede comer del pan y puede beber de la copa, ¿cierto? Una persona nueva que llegó a la iglesia, que no tiene ni idea, están repartiendo, ¿cierto? Una persona que pasó aquí, están repartiendo y como todo el mundo coge, ¿cierto? Entonces la gente dice: ay, yo voy a coger. Coge y no está diciendo, la Biblia no está diciendo que esta persona está siendo merecedora de juicio. No. Lo que está diciendo es que cuando una persona come del cuerpo, come del pan y come de la copa, del vino, y no tiene ni idea de lo que está sucediendo, quiere decir, no es que come juicio, es que está en juicio. ¿Por qué? Porque una persona, a no ser que nazca de nuevo, su vida está en condenación. Entonces, no es que él se condenó por comer del cuerpo
Y del cuerpo no. Comer de la copa o del pan, y bueno, ya usted sabe cómo es la idea. No quiero que salga aquí con la idea de la idea de la transubstanciación, de que eso se vuelve cuerpo de Cristo. No, de ninguna manera. Cristo habló del fruto de la vid. Y el fruto de la vid es el vino. Ok, no era la sangre de Cristo, eso no se translitera. Entonces, comer de la cena del Señor o no comer de la cena del Señor, ni por comer de la cena del Señor te hace salvo, ni por comer de ella, ni por no comer de ella te condenas. No, la gente está condenada por su pecado. Y no el pecado que cometió, importante, la gente está condenada por el pecado con el que nació, por su naturaleza de pecado. Pero cuando una persona está comiendo del cuerpo y ¿sabes qué? Está en juicio, está en condenación. No que porque le vamos a repartir el pan y el vino, ya la gente, pero nosotros que somos cristianos, que entendemos el sacrificio de la cruz, la Biblia dice que cada uno de nosotros, porque es un momento de intimidad. El Señor Jesucristo dijo que nosotros debíamos comer de la cena. No se dice Santa Cena, porque mucha gente, yo no sé dónde sacaron la palabra Santa Cena, porque la palabra Santa Cena no existe en la Biblia, sino la cena del Señor. La cena del Señor se debe comer en el momento en el que tú en tu interior te evalúas y renuevas. Es una manera de renovar tu pacto con el Señor, ¿no es así? De renovar tu pacto con el Señor, tu comunión, tu intimidad, tu entrega con el Señor. Las iglesias a nivel de toda la tierra, no todas las iglesias celebran la cena del Señor de la misma manera. Por ejemplo, hay iglesias nosotros en Centro Bíblico Internacional, cuando la gente llega a la iglesia, repartimos la cena, ¿cierto? La gente toma la cena. Y nosotros no le decimos cómasela en este momento, pero hay iglesias donde sí, hay iglesias donde el pastor dice y casi que cita literalmente, leen de memoria o leen este texto de 1 Corintios capítulo 1 versículo 23. Hay pastores que lo hacen, entonces le dice: hermanos, comamos todos, todo el mundo anda con el pedacito de pan, comamos todos del pan, y todo el mundo come del pan. Y entonces la gente mastica el pan, todo el mundo le dan ahí unos minutos para que la gente mastique el pan. Importante que el pan hay que masticarlo, ¿no? Usted tiene la conciencia de aquella de que no, que el pan no se masticaba, entonces usted se queda con el pan ahí. Caramba, hermano, ese pan, este pan, si usted no lo mastica, lo atora. Ok, tiene que masticarlo. En la iglesia tradicional le dijeron: no lo mastique. ¿Cierto que le dijeron que no lo masticara? Porque como ellos decían que eso era Cristo, entonces usted era comiéndose a Cristo, entonces por eso no lo mastique. Nosotros no. Para nosotros eso es pan. Aló, eso es pan, no es Cristo. Yo no me estoy comiendo a Cristo. Simbólicamente hablando, estamos refiriéndonos a su cuerpo. Es más, cuando usted lo está mordiendo, simbólicamente se hace referencia al momento en que Cristo fue triturado, molido por nuestros pecados. Amén. Y después que todo el mundo comió de la copa, dice, del pancito. Bueno, ahora sí, y habiendo acabado la cena, tomó de gracia, tomen, hermanos, y todo el mundo. Yo he llegado a iglesia, como un pastor lo invitan yo a veces llego y me tomo el pan y después todo el mundo, coman del pan, y ellos me lo había comido. Qué pena, qué vergüenza, porque no todas las iglesias es igual. ¿Ok? ¿En eso hay una obligatoriedad? No. ¿Se puede celebrar la cena del Señor una vez al mes? Sí. ¿Se puede celebrar un día específico? Hay iglesias que lo hacen. Un día específico donde la gente va a celebrar la cena del Señor. ¿Está bien? Está bien. ¿Se puede celebrar todos los domingos? ¿Se puede? Se puede. No hay ningún tipo de restricción a eso. Lo único que la Biblia dice es que cada vez que comamos del pan tenemos que discernir, recordar y hacer remembranza. Cristo dijo: haced esto en memoria de mí. Lo que no podemos hacer es tomar del pan, comer del pan, beber de la copa, beber del vino, sin recordar el sacrificio de la cruz. ¿Está claro? Es como celebrar el Día del Padre
y entonces no hablar del papá, ¿cierto? El día de la cena del Señor es un momento para que todos recordemos el momento en que Cristo fue entregado. Y escúcheme bien, en el púlpito de la iglesia, el que ministra la cena del Señor puede hablar de 1000 cosas distintas. Puede hablar de que hermano, conságrese más, hermano, entréguese más, hermano, lo que le quieran decir desde el púlpito. Pero usted en su intimidad siempre tiene que recordar: Señor, gracias por ese sacrificio que me dio libertad. Gracias por haberte entregado por mí. Gracias por haber pagado el precio de mis pecados. Eso es muy importante. No lo podemos dejar pasar por alto. La Pascua era una celebración, una recordación, un tiempo de acción de gracias y una participación en los poderosos actos de salvación de Dios para su pueblo. Equivale la Pascua en el Nuevo Testamento a la Cena del Señor. Cumple una función similar para los cristianos en la actualidad. ¿Por qué? Porque la Cena del Señor es un momento de recordación y agradecimiento. Así lo dice la Biblia en Lucas 22:19. La Cena del Señor es un momento de refrigerio y comunión. O sea que la Cena del Señor no es solamente un momento para recordar y agradecer el sacrificio de la cruz. Sí, se tiene que recordar y se tiene que agradecer el sacrificio de la cruz. Pero también es un momento de refrigerio, de intimidad, de comunión espiritual. Y es un momento de renovación y de expectativa de mayor crecimiento espiritual. Así que en la Cena del Señor debemos procurar que siempre tengamos esos 3 elementos que son importantes, que de hecho el pueblo de Israel los tenía en cuanto a esta celebración. Para los judíos, la cena de la Pascua recordaba, ¿por qué pan sin levadura? Porque ellos esa noche tuvieron que salir esmandados. Entonces no pudieron leudar el pan. Pero eso tenía un significado. La próxima semana nosotros estaremos hablando aquí en la iglesia. Estamos hablando de las fiestas del pueblo hebreo y la significación bíblica neotestamentaria en la persona de Cristo. Estaremos hablando acerca de los panes sin levadura. La próxima semana vamos a hablar de eso. Va a ser un momento muy lindo porque vamos a hacer referencia a lo que significa eso: pan sin levadura. Estaremos hablando de la fiesta de las semanas, o también llamada la fiesta del Pentecostés, y estaremos hablando de la fiesta de las trompetas. Vamos a tratar de hacer referencia a este tipo de fiestas para que podamos, por supuesto, traer una significación mucho más directa con lo que significa esto en la persona de Cristo. Recuerden una cosa: la fiesta señalaba un nuevo año. La fiesta, el Señor les dijo en el capítulo 12 del libro del Éxodo, en el versículo 1, versículo 2, el Señor dijo: esto será para ustedes el comienzo de una nueva vida. Y es que en Cristo cada persona recibe una nueva vida, según lo dice la Biblia en la segunda carta a los Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El cordero debía ser macho de 1 año. Se tenía que escoger el día 10, ¿cierto? Y allí se le inspeccionaba, se le evaluaba con mucho detalle para que no tuviera ningún tipo de imperfección, que no tuviera ninguna deformidad, sino que este cordero tenía que ser sin defecto y se tenía que sacrificar 4 días después. Cristo fue cuidadosamente examinado. Pilato lo examinó, Herodes lo examinó, Anás lo examinó, Caifás lo examinó, y todos ellos tuvieron que concluir lo que terminó diciendo Pilato: no encontramos ninguna falta en él. Cristo es el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, y por eso ese escrutinio que se le hacía al Cordero pascual 4 días era exactamente el mismo escrutinio que se le hizo a la persona de Cristo, y en él no hubo ningún tipo de transgresión. No dijo Pilato: me lavo las manos porque no encuentro en él ninguna ocasión ni falta. Todo el pueblo de Israel debía participar del sacrificio. Todos los que, en el caso del Nuevo Testamento, todos los que quieren ser parte de la congregación de Dios deben aceptar el sacrificio de Cristo. La sangre del cordero en el antiguo pacto sacrificado debía colocarse en el marco de la puerta, en los dinteles y en los postes. Gracias a la protección de la sangre, la casa quedaría a salvo de aquella plaga. Cuando hablamos nosotros de la sangre, bueno, yo he hablado bastante de la sangre,
¿cierto? Y repetir el tema de la sangre, bueno, una hermana me dijo, ay pastor, estaba viviendo una situación, dijo, ay, con el perdón de lo que dice el pastor Helio, que el Señor me cubra con su sangre. ¿Cierto? Porque la gente tiene, de todas maneras, tiene en la mentecita la religión neotestamentaria, la religión cristiana, porque hay gente que cambia de religión, ¿no? La religión del Sagrado Corazón de Jesús la cambiaron por la religión de la sangre de Cristo. Entonces hay gente que así como se cubrían con el ay, Sagrado Corazón de Jesús, yo confío, hay muchos cristianos, sangre de Cristo tiene poder y todo, igualito. Eso es muy, muy normal de nosotros los ¿cómo se llama? Los excondenados al infierno. Cristo derramó su sangre para rescatar a su pueblo. Él necesitaba con aquella sangre entregar un pago perfecto por nuestros pecados. Y acuérdense ustedes que cuando hablamos de la sangre de Cristo nos estamos refiriendo no a la sangre, a lo que estaba en las venas de Cristo. No, eso no. Porque si Cristo le hubieran sacado medio litro de sangre y lo hubieran llevado al propiciatorio en el lugar, en el templo, ¿hubiera redimido la humanidad? No, ¿por qué? Porque no era la sangre, porque la sangre tenía significado y era la vida de la carne está en la sangre, de manera que no se podía sacar la sangre sin entregar la vida. ¿Está claro? Entonces, la sangre de Cristo en ese sentido no tenía significación alguna de purificación, porque Él tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. Cristo no podía entregar simplemente, ay, que yo voy a dar una donación de sangre, voy a donar un poquito de sangre para redimir la humanidad, para que allá vayan y no servía, porque no era la sangre, era la significación de la muerte. Como la paga del pecado tenía que ser muerte, solamente la muerte podía pagar el pecado. De otra manera no podía haber salvación. La Pascua debía guardarse como recordatorio perpetuo. Y fíjate que Cristo también lo dijo. El pueblo de Israel lo celebra de manera perpetua. La iglesia cristiana también lo celebra de manera perpetua. Dios mandó a Israel que no se quebrara hueso del cordero. De ninguna manera no se podía quebrar ninguno de los huesos de aquel corderito. Eso lo dice en el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 46. No se podía quebrar ninguno de sus huesos. Y una de las cosas más lindas es que en el caso de Jesucristo ninguno de sus huesos fue quebrado. Lo dice la Biblia en Juan capítulo 19 versículos 32 y 33. Vamos a terminar leyendo este versículo. Juan 19 32 y 33. Dice la palabra del Señor: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Y en el versículo 33 dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Qué lindo eso, ¿eh? Maravilloso. Entonces, importante que nosotros tengamos esa maravillosa analogía y perfecta relación entre la obra de la cruz. Y yo le digo una cosa: una persona nacida de nuevo, convertida y convencida de su fe, que ha crecido en los niveles del conocimiento. El sábado tuve una reunión con los que van a ser los futuros maestros, o sea, que están en el proceso de incorporación. Yo les hablaba de los 4 estados de la enseñanza. Hay 4 estados de la enseñanza. Está la incompetencia inconsciente, está la incompetencia consciente, está la competencia inconsciente y está la competencia consciente. Esto es importante, le voy a explicar rápidamente eso. Incompetencia inconsciente: cuando usted no sabe y tampoco sabe que no sabe. Es decir, esto es lo que significa básicamente aquel que está allá afuera, que no tiene ningún sentido del mundo espiritual. Es el hombre natural. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque son locura y no las puede entender. Es un incompetente. Pero es inconsciente porque él no sabe que, o sea, él no sabe, pero tampoco sabe que no sabe. Así que él no sabe que no sabe. Hay otro que se llama la incompetencia consciente. Así que yo no sé, pero yo sé que no sé. Muchos cristianos son incompetentes, conscientes. Oye, yo no sé nada de la Biblia, no sé, soy incompetente, pero no hago nada para cambiar, ¿cierto?
Y en la iglesia hay muchos. Algunos preguntarán: oiga, pastor, ¿por qué este culto no se llena? Porque hay muchos incompetentes conscientes. No saben, o sea, saben que no saben, pero no hacen nada para aprender. Y ojos que no leen, con razón que no saben. Y como le dice la Biblia en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así que hay mucha gente que dice: ay, yo quiero ir, pero no vienen. Entonces eso es terrible. Pero bueno, gloria a Dios por los que vienen, no por los que no vienen. Yo no voy a regañar a usted porque no viene. Yo los bendigo, los felicito a usted. Ahora, sería bueno que, ya que usted no se gana almas para Cristo, porque hay algunos de ustedes que tienen años que no tienen a nadie en la iglesia, no los traen, pero hay algunos de ustedes que tienen años que no han traído a nadie a la iglesia. Tráigalos el miércoles, que aquí los ayudamos. Los católicos aquí rápidamente se convierten a Cristo, ¿verdad? Porque hablamos bastante del catolicismo. Entonces está el competente inconsciente. ¿Sabe que es competente? Es competente, pero es inconsciente. Es como el que sabe manejar, y sabe manejar y va y viene, pero ya como sabe manejar, se volvió eso una monotonía. O sea, ya sabe manejar, sabe meter los cambios, llega a su casa y ni siquiera miró dónde estaba simplemente llegó. Eso se llama competencia inconsciente. Muchos creyentes son así. Son competentes, Ay, vienen, saben la Biblia, la leen aquí, y saben por acá, allá, y aquello, y lo uno y lo otro, y repiten y hacen oraciones bonitas y tal, pero son inconscientes. Así que no tienen su corazón puesto en las cosas de Dios. Por eso el Señor dijo: este pueblo de labios me honra. O sea, y hablan bonito, y enseñan bonito, pero su corazón está lejos de mí. Y está de otro lado los competentes conscientes. ¿Cuántos competentes conscientes hay aquí? Amén. Así que somos competentes, pero somos conscientes, porque entendemos lo que está detrás de la simbología bíblica, porque comprendemos lo que la palabra de Dios enseña, y porque con base a eso caminamos y crecemos en nuestra vida de fe.